Entonces lo que vamos a ver ahora es análisis bivariado. Es la parte 2 porque entiendo que en la reunión previa ya vieron la parte inicial con Armando. Entonces vamos a ver algo eh, más práctico. No he querido hacer la ponencia tan teórica porque esto ya lo han visto antes y la idea ahora es que aterricen los conceptos y que sepan cuándo usar una prueba y cuándo usar otra. Ya, entonces les compartí una base, una mini base porque es algo bien pequeñito y un do file que si ustedes lo ven está como que calatito, ya no tiene muchas cosas, pero ustedes pueden ir agregando comentarios conforme vamos avanzando, ya para que tengan ahí como que su resumen de las pruebas. Entonces hay varios temas, uy, acá me olvidé de quitar corrección, sorry. Entonces vamos a ver diversos temas. Primero vamos a ver, bueno, no necesariamente en este orden, pero vamos a ver prueba T para muestras pareadas, Wilcoxon, ANOVA, Kruskal-Wallis. Correlación no lo voy a tocar ahora porque creo que no nos va a dar mucho tiempo, pero lo van a ver junto con regresión lineal, así que no se preocupen. Y antes quería presentarles esto. Este es un slide que me ha prestado José Montes, que también es de Edisalud, y lo quería usar para ubicarnos un poquito. Nuevamente sé que ya lo han visto, pero me interesa ahorita más la parte práctica, ¿no? ¿Cuándo voy a usar determinada prueba? Entonces acá hay varios escenarios. En la primera columna hay lo que llamamos naturaleza de las variables a comparar. Acá están divididas como categóricas y numéricas. Entonces esto ya lo han visto antes. Yo puedo tener dos variables categóricas y lo que quiero hacer es comparar las proporciones de estas variables en muestras independientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto de acá en realidad es una pregunta como esta, ¿no? ¿Existe asociación entre fumar si no y muerte si no? Una cosa así, existe asociación entre una variable categórica que sería fumar y la muerte que también sería una variable categórica si no, ¿no es cierto? Entonces, esto es para ubicarnos. Lo pueden ver quizás desde el lado derecho, me parece. Ustedes parten de una pregunta y luego tienen que ubicar en qué situación están, qué variables están comparando y luego elegir las pruebas. Entonces hay otro escenario en el cual tengo variables categóricas versus numéricas. ¿Ya? Entonces acá podemos ver esto, ¿no? Quiero comparar variables numéricas en muestras independientes. Por ejemplo, existe asociación entre las notas de los alumnos y el sexo, ¿no? Las notas son mis variables numéricas, el sexo de los alumnos es una variable categórica, ¿no? Y digamos que los resultados de varones y mujeres no están asociados, no dependen uno del otro y por lo tanto digo que son independientes. Luego puedo tener otro escenario en el cual tengo una comparación de variables numéricas en dos muestras pareadas, como por ejemplo esta pregunta, ¿no? ¿Existen cambios en el conocimiento, notas de los alumnos luego de un taller? Acá tengo mi variable numérica que es la nota y mi variable categórica va a ser antes y después del taller, ¿no? El momento. Entonces estoy haciendo una comparación de la nota de un mismo alumno antes y después. Como es el mismo alumno, yo ya no puedo decir que son independientes. Y por lo tanto diré que hay una relación entre ambas que están pareadas y ya estoy en un escenario diferente. Luego puedo tener un tercer escenario en el cual puedo comparar variables numéricas en más de dos muestras, ¿no? En el primero tenía 2, acá puedo tener 3, 4, 5, 6, no sé. Y por ejemplo, acá me dice, existe asociación entre los valores de hemoglobina y la edad, ¿no? Acá tengo, la hemoglobina va a ser numérica, la edad es numérica, sí, pero acá está categorizada, ¿no? En tres grupos. Entonces tengo mi variable numérica, que es la hemoglobina, y la edad en tres categorías, y acá será otro escenario diferente. Y al final puedo tener un escenario de dos variables numéricas, ¿no? Donde quiero comparar o ver si ambas están correlacionadas. Y mi pregunta se vería más o menos así, ¿no? ¿Existe asociación entre el IMC y el porcentaje de grasa corporal, por ejemplo? Son dos variables numéricas. Y entonces, esto es
pincelazo de cómo se pueden ver sus preguntas de investigación y más o menos a qué situación corresponde. Entonces lo que tienen que hacer siempre, porque todo estudio parte así, es definir su pregunta y luego ir entendiendo qué es lo que estoy comparando, cuáles son los tipos de variable que tengo, y esto nos va a ayudar a elegir las pruebas. ¿Ya? Entonces, calculo yo que en la clase anterior han visto categórica versus categórica, chi cuadrado, por ejemplo, y deben haber visto la primera parte categórica versus numérica, ¿no? Que debe haber sido T-Student. Entonces, lo que nos queda ver ahora son estos escenarios de acá, ¿no? Si es que tengo muestras pareadas, si es que tengo más de 2 muestras, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí nuevamente, sorry, pero este de aquí no lo voy a tocar porque creo que no nos va a dar el tiempo de la correlación. Ya. Entonces, este slide también me lo ha prestado José Montes. Y es lo que habíamos visto antes, o sea, cada uno de los escenarios, pero acá ya tengo algunas pruebas que puedo usar. Y tengo pruebas separadas, o sea, en paramétricas, no paramétricas. Ya, entonces lo que vieron antes debe haber sido esto, 2 variables categóricas, tengo proporciones en 2 muestras. Puedo usar chi cuadrado, puedo usar Fisher, depende de los supuestos. Luego el otro escenario era comparación de variables numéricas en 2 muestras independientes, pueden usar T-Student como prueba paramétrica. Si no se cumple el supuesto de normalidad, pueden usar una prueba no paramétrica, que pueden ser estas de acá. Y lo que vamos a ver ahora es esto, ¿no? Variables numéricas de 2 muestras pareadas. Mi prueba paramétrica será T para 2 muestras pareadas, y las no paramétricas serán estas de acá, ¿no? Puntualmente nos vamos a centrar en Wilcoxon, signo rango. Y por último puedo tener más de 2 muestras, y acá tendré otras pruebas, ¿no? ANOVA, prueba de extensión de la mediana, Kruskal-Wallis. Y bueno, lo último era 2 numéricas, ¿no? Que también tiene la opción paramétrica, correlación de Pearson, y la no paramétrica, ¿no? Entonces, esto es un resumen a lo que ya han visto antes. Lo que vamos a hacer ahora son algunos ejercicios. Ya, entonces supongamos que deseo evaluar el efecto de un curso, o bueno, el llevar un curso sobre el conocimiento en estadística. Yo voy a tener una nota antes del curso y una nota después del curso. Lo primero que hay que saber es en qué escenario me encuentro y luego qué prueba utilizaría, ¿no? Entonces, no sé si podrían escribir por el chat y decirme qué creen que se debería utilizar aquí. ¿Alguna idea? T. Ya, puede ser T para muestras variadas. Entonces, lo que tengo acá es una variable de tipo numérica, ¿no? Una nota. Es una variable de tipo numérica. Y tengo 2 grupos, digamos, o 2 tiempos. Un tiempo o un momento antes del curso y un momento después del curso. Es como que una categórica, ¿no? Pero las notas van a estar, perdón, los tiempos no son independientes, porque es la misma persona a la cual le tomo una prueba al inicio y otra prueba al final. Entonces, si tengo una variable numérica como la nota y tengo una muestra pareada, ¿no? Que va a ser antes y después del curso, mi opción para ver si es que hay alguna relación sería usar como prueba de hipótesis una prueba T para muestras pareadas. Lo que tendríamos que saber luego es cuáles son los supuestos para esta prueba. Entonces, esto me imagino que también lo han visto en la parte teórica, pero brevemente vamos a ver esto.
Bueno, entonces nuevamente la prueba T me va a servir para comparar dos grupos relacionados, como por ejemplo las notas de los alumnos antes y después de un curso, el IMC antes y después de una intervención para aumentar la actividad física. Y lo que hay que saber aquí es que mi hipótesis nula para este tipo de prueba es que la diferencia entre las variables, o sea, la nota antes y después, va a ser igual a 0. La diferencia se refiere a que resto, ¿no? La nota del inicio menos la nota del final, esta resta va a ser igual a 0. Esta es mi hipótesis nula. En otras palabras, la nota es la misma, ¿no? Al inicio y al final. O no hay asociación entre el tiempo en que lo toma. Y la hipótesis alterna es que la diferencia entre estas dos variables, que sería una nota antes y después, va a ser diferente a 0. O sea que hay diferencias entre las notas al inicio y al final. ¿Ya? Esto es lo que me dice la prueba T. Y por eso se ajusta al escenario que hemos presentado, ¿no? Que es similar a este, las notas de alumnos antes y después de un curso o qué sé yo. Entonces, los supuestos que tenemos son estos. Voy a tener, mi variable dependiente es numérica. Estos tipos de variables me imagino que sí lo han visto antes. Como es una nota, podríamos considerarla como intervalo, algunos lo consideran así. ¿Ya? Porque es una nota. Entonces, al menos estoy cumpliendo este supuesto de que sea mi variable numérica que al menos esté en esta escala. Luego tengo el supuesto de observaciones independientes. Ojo, que acá se refiere a que cada participante es independiente de otro participante, ¿ya? Si bien las notas están pareadas para el mismo alumno antes y después, ese supuesto me dice que cada alumno es independiente del otro, ¿ya? Y lo otro es la normalidad o la distribución normal de los datos. Estos son los supuestos que yo tengo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primero ya lo vimos, es algo más teórico, tengo que ver mi variable y ver si es que mi variable está en esta escala. Es una nota, como ya les mencioné, está en intervalo. Luego, tengo observaciones independientes. Esto también es algo más teórico, podríamos decir que sí. Y lo que yo sí tengo que evaluar es esto último, ¿no? La distribución normal de los datos. Entonces lo que les voy a pedir es, a todos se les ha enviado este do file. Uy, perdón. A todos se les envió un do file y una base en Excel. Entonces entiendo que ya han estado usando Stata antes y que han usado do file antes. Lo que les voy a pedir para poder empezar a evaluar la normalidad de nuestro primer ejercicio es que abran el Stata, abran el do file que les he mandado y van a reemplazar este primer comando que es para importar la base de datos en Excel, lo van a reemplazar por la dirección o sea, donde se encuentra el archivo que ustedes han descargado. Van a reemplazar esta parte. Mientras esto queda, esta parte. ¿Ya? Esta es una forma como lo pueden hacer. Ven en dónde está su archivo y reemplazan esta parte. Lo otro que podemos hacer, por si no saben cómo ubicar la dirección del archivo, nos vamos a ir a Stata, vamos a abrirlo y vamos a ir a Archivo, Importar, acá, ¿no? Archivo, Importar, hoja de cálculo en Excel, que es lo que yo les mandé, y acá en Explorar van a encontrar dónde está su hoja, o sea, el Excel, ¿no? El archivo que les mandé se llamaba pareado 2 muestras, van a encontrarlo, van a seleccionar el archivo y luego, si es que ustedes han sido curiosos y han visto el Excel, tiene 2 hojas, ¿no? La hoja 1 y la hoja 2. Ahorita vamos a trabajar con la hoja 1. Entonces la dejan seleccionada y luego seleccionan esta primera opción que dice importar primera fila
como nombre de variable. Lo que hace esto es decirle a Stata que la primera fila de mi Excel va a ser el nombre de mi variable. Y ustedes ven que las variables se llaman T1, T2, W1, W2, BP1, BP2. Ya, entonces, nuevamente, van a ir a archivo, importar, luego van a ir a hoja de cálculo en Excel, en explorar van a darle clic a el archivo de Excel donde lo tengan guardado y se van a quedar en la hoja 1 y luego van a dar importar primera fila como nombre de variable. Y entonces hacen esto de aquí, le dan OK y se cargó la base de datos y acá tienen su comando, ¿no? Entonces lo que yo les aconsejo ahorita es que copien este comando al do file para que ya sepan dónde está el archivo y para que cuando quieran practicar luego simplemente lo ejecuten. Ya lo copian todo, tal cual, y al final le ponen clear. Clear lo que me dice es abre esta base de datos y limpia o cierra lo que estaba abierto antes. Ya, por si acaso es mejor que lo ponga. Entonces, no sé, es un poquito difícil saber si me están siguiendo, pero porfa, si pueden, comenten en el chat para saber si todos han podido hacer esta primera parte, que es importar la base de datos, porque lo que vamos a hacer ahorita es los ejercicios, ¿ya? La idea es hacerlo con Stata porque si nos quedamos en la parte teórica, luego no vamos a saber cómo hacerlo. El clear, sí, en verdad pueden poner el clear al inicio, pero lo que yo hago es ponerlo al final del comando. Porque si lo pongo al final, o sea, va a correr y al final va a cerrarlo, ¿no? Ya queda automático. Ya, chévere. Ya, entonces todos estamos ahí. Ok, una vez que todos estamos ahí, quiere decir que ya tienen su base, ¿no es cierto? Ya ustedes ya han visto la interfaz de Stata. Para algunos puede estar las variables en otro lado, qué sé yo, pero en mi caso yo tengo mis variables a este lado, la mano derecha, en la parte superior, y voy a ver que tengo 6 variables, ¿no es cierto? El nombre y la etiqueta es el mismo porque ya, bueno, no lo cambié, pero acá tengo mis 6 variables y lo que vamos a hacer ahora es empezar con nuestro primer ejercicio. Entonces, este primer ejercicio decía esto: deseo evaluar el efecto del curso, o sea, los alumnos van a llevar un curso, yo voy a tomarles un examen antes y un examen después. Quiero saber si es que hay algún cambio con estas notas, ¿no? Si es que hay alguna asociación entre estar llevando el curso y mi nota, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estas dos primeras variables, que es T1, la nota precurso, y T2 es mi nota post curso. Mis supuestos serán estos. Ya sabemos que es numérica por teoría. Ya sabemos que son observaciones independientes por teoría. En teoría ningún alumno se copió de otro, así que es independiente ya. Luego tengo distribución normal de los datos. Es lo que vamos a ver ahora y es lo que yo les consultaba antes de empezar, ¿no? La normalidad se puede evaluar de diversas maneras. Está el método gráfico, que es con los histogramas. Está el método en el cual se evalúa skewness, que es la simetría y la kurtosis. Y aparte hay pruebas de hipótesis. Entonces, para este taller vamos a ver básicamente histogramas, y acá van a ser un poco flexibles conmigo porque esta base la he creado yo, así que el histograma no va a estar perfecto, pero vamos a ir viendo y de acuerdo a esto ir decidiendo qué pruebas vamos usando. Ya, entonces, si es que ustedes ven su do file, ya identificamos nuestras variables, ¿no? Para el ejercicio 1 vamos a usar la variable T1 y T2. Entonces, T1 era la nota precurso, T2 era mi nota postcurso. Si es que yo quiero saber cuál es la distribución de la variable, dos cosas, ¿no? Y acá no lo puse. Lo primero que ustedes pueden hacer
sería poner codebug T1 y le dan correr. O sea, pueden seleccionar una parte y darle control D. Lo otro que pueden hacer es seleccionarle y le dan acá, ¿no? Ejecutar. Y entonces, si es que, perdón, en verdad no les puse el codebook, pero si es que ustedes colocan esto, ya lo estoy copiando en el chat, pueden ver un resumen de su variable. Les dice esta variable para stats de tipo numérica, tiene un rango que va de 10 a 16, o sea, la menor nota es 10, la más alta es 16. Hay 6 valores únicos, porque todos tienen las notas enteras, ya no lo varía mucho acá. Acá también puedo ver la unidad, ¿no? Es un 1 entero, o sea que tienen 10, 11, 12. No van a tener 10.5 porque si no me saldría acá 0.1, ¿no? Esa es la unidad. Y luego tienen los datos. Tienen 29 datos en total. Este codebook les sirve para saber qué es lo que tiene, ¿no? Qué variable es. Lo estamos viendo ahorita solamente porque yo quiero que sepan usar este comando, ¿ya? Para el resto no lo vamos a usar porque, o sea, yo creo las variables y son numéricas y vamos a creerme en esta parte. Entonces, espero que hasta acá no haya ningún problema. Por favor, si es que se pierden en camino me avisan. Ya, luego del codebook, que ya vimos que es una variable numérica. Ok, chévere. Sí, gracias. En verdad sería genial si me van escribiendo si todavía me siguen o si se pierden para yo poder guiarme. Entonces, luego del codebook que ya vimos la variable, vamos a correr el comando del histograma. ¿Ya? Histograma se puede hacer con este comando HIST, es la parte resumida, T1 que es mi variable. Entonces igual, lo selecciono y lo corro y ven, perfecto, ¿no? Bueno, casi perfecto. Pero es data inventada. Así que, si es que vemos este histograma, pareciera que es normal, ¿no es cierto? Y para la próxima sí les pregunto si es que creen que es normal o no. Ahorita me olvidé. Pero si vemos este histograma, pareciera que es normal. ¿Qué es lo que espero en el histograma? Espero que tenga una forma de campana. Quizás acá me falta algo en las colas, pero nuevamente estos datos me los inventé, así que por favor tengan paciencia si no están perfecto. Pero tiene una forma de campana. Si yo veo la parte del centro, o la parte, claro, la parte del centro es donde coincide la media, la mediana, la moda, por definición, y voy a tener, ¿cómo lo hice? Después les cuento. No, en verdad no lo creé con estatua, lo hice en mano, porque, no sé, ya bueno, pero después les digo cómo. El centro es la media, que coincide con la mediana y la moda, y al lado izquierdo y derecho los datos se van a distribuir de forma simétrica, ya más o menos, acá no tanto, pero más o menos. Ya, entonces, entonces vamos a asumir que esto es normal. Ya, acá hay una pregunta. ¿Sería bueno graficar la campana? Ah, ya, para que aparezca el histograma es este comando, ist T1, que tengo acá, y le dan correr, que es ejecutar acá arriba, o control D, ¿no? Seleccionan un poquito, le dan control D y se ejecuta el comando. Entonces, lo otro es ponerle command norm. Vamos a ver si con command norm sale. Ya, entonces, la otra opción es al comando que yo les he colocado, que solamente dice ist1, ist1, le pueden poner ist1, norm. El command norm lo que le dice a stata es agrega esta curva de cómo se vería la distribución normal para mis datos. Entonces me ayuda porque ya no lo estoy viendo al ojo, sino que lo estoy viendo acá directamente, ¿no? Esta sería la distribución de los datos. Entonces, nuevamente no es perfecto, lo he creado así nomás, pero parece que sigue una distribución normal. ¿Ya? Entonces vamos a decir que sí, tiene esta distribución. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todos han podido ejecutar? Ya, chévere.
Ya igual, más adelante tenemos unos que no son normales para que vean qué cosa no es normal, ¿no? Pero más o menos esto sí sería. Ya, entonces estoy evaluando ahorita el supuesto, tengo que la nota precurso tiene esta distribución, que digamos que es normal. Luego tengo que evaluar la nota postcurso. Entonces, a ver, ustedes corran ese comando, o sea, seleccionen el list T2. Si quieren le agregan lo que mandé aquí, ¿no? El coma norm, eh, ejecútenlo y me dicen si es que es normal o no. ¿Ya? Y ahorita yo lo corro también. Para el T2, ¿ah? Ya sale normal. Ok. Ya entonces vamos a ver ya. Ya es esto. Nuevamente, no es perfecto, ¿no? Pero más o menos. Más o menos podríamos decir que es normal. Quizás me falta, o quizás está un poco picudo acá y le falta algunos datos por acá y también al final de las colas, pero vamos a decir para el ejercicio que es normal. Ya, entonces sí, está bien. Ya todos acá. Hemos visto nuestros supuestos. Vamos a decir que sí tenemos una distribución normal. Estos serían los gráficos. Y si es que tengo esta distribución y cumplo con los otros supuestos, lo que yo puedo hacer es utilizar mi prueba de test-student. Uy, ay, perdón, esto tenía que cambiar. Bueno, el test-student para muestras pareadas. Entonces, en Stata van a ver el segundo comando. Y antes que me olvide, si es que ustedes quieren colocarse comentarios, pueden ponerse al final del comando y poner dos paréntesis y escribir, ¿no? Como que esto, una cosa así. Y ustedes pueden ponerse ahí y escribir, si se quieren dejar un comentario arriba, o sea, si es que es luego de un comando le ponen las dos barritas, si es que es al inicio le pueden poner asterisco y ahí pueden escribir, ¿no? Ya, y así ustedes pueden ir armando su... Ya, entonces pueden hacer algo así. Y lo que vamos a ver ahora es la prueba, ¿no? Ya cumplí con los supuestos, ahora voy a correr la prueba. La prueba T para muestras pareadas es la que ven acá. Dice t-test o t-test y me dice mi variable T1, que era la nota al inicio o antes del curso, es igual al T2, que es la nota al final del curso. Entonces voy a seleccionar esto y voy a dar ejecutar y voy a tener esta salida. Entonces, en esta salida hay varias cosas, pero lo que nos interesa es... No, son varias cosas. Ya, entonces, al inicio van a ver esto, ¿no? Que les voy a explicar acá porque acá tengo... No puedo verlo. Ya, entonces lo vamos a ver acá. Entonces, al inicio del comando tengo esto, que es el nombre del comando, lo que yo estoy ejecutando. Luego tengo la salida en sí, ¿no? Que es todo esto de acá. Voy a ver que en la primera parte me dice que es la T, la prueba T para muestras pareadas, y luego me muestra este cuadro resumen. En el cuadro resumen yo tengo varios datos. Tengo mi primera variable que es el T1, que era la nota precurso, tengo el número de observaciones, que ya sabíamos que eran 29, tengo la media para la nota, que es de 12.96, tengo el error estándar, que es esto de aquí, la desviación estándar, que es 1.32, y bueno, tengo un intervalo de confianza. Lo mismo para el T2, ¿ya? La misma cantidad de alumnos, la media ligeramente superior, el error muy parecido, la desviación ligeramente menor, ¿no? Y luego tengo la diferencia.
La diferencia es la resta entre la nota de cada alumno, o sea, la nota pre y la nota post de cada alumno. Entonces, igual tengo 29 observaciones, la media de las diferencias o el promedio de las diferencias me sale esto de acá, menos 1.13, y bueno, tengo el error estándar, la desviación estándar. Y recuerden, nuestra hipótesis nula para esta prueba es esto de acá, ¿no? La media de las diferencias, que es lo que hemos visto acá, es igual a 0. Esa era mi hipótesis nula. La hipótesis alterna era que no era igual a 0. ¿Ya? Si ustedes ven esta salida, acá les colocan la hipótesis nula y al final tienen 3 alternativas. Que la hipótesis alterna sea la media de las diferencias es menor a 0, que sea la media de las diferencias es diferente de 0, que sea la media de las diferencias es mayor a 0. Ya, entonces nosotros vamos a ver ahorita la que está al centro. La que está al centro simplemente me dice que hay diferencias entre los dos grupos. No me dice cuál es mayor, simplemente me dice hay diferencias entre los dos grupos. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias, esto de aquí, la resta, es distinto de 0. Si los dos grupos tuvieran las mismas notas o si los alumnos se sacaran la misma nota al inicio y al final, y yo resto me daría 0. Y si yo lo promedio me daría 0. Entonces eso diría que todos tienen la misma nota antes y después. Mi hipótesis nula es que no es así, que no tienen la misma nota. No sé cuándo tienen mejor nota, si al inicio o al final. Acá solamente digo que tienen diferente nota. Y esta es la hipótesis alterna, ¿no? Diferente nota al inicio y al final. Y luego tengo mi valor de P, que es esto de aquí, que es 0.000. Ya, entonces, cuando se toma la decisión en las pruebas de hipótesis, se dice que si es que tengo un valor P menor a 0.05, voy a rechazar la hipótesis nula, la rechazo y me quedo con la hipótesis alterna. Entonces, si me quedo con la hipótesis alterna, diré que la diferencia o la media de las diferencias es diferente de 0. En otras palabras, la nota al inicio y al final del curso es diferente. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a concluir acá. No sé si eso está claro o no. Ay, no sé por qué. Ah, acá está, perdón, se me había perdido el chat. Sí, mayor o menor a 0 es diferente. El valor de la prueba. ¿El estadístico de prueba te refieres? El estadístico de prueba ahorita no lo hemos tocado, pero el estadístico de prueba es el T, que está acá, y el valor del estadístico es este, menos 5.78. Y este es el estadístico que se contrasta para hacer o para hallar este valor de P. Y lo que vemos al final es este valor de P, que me dice que es menos de 0.05. Entonces acá, nuevamente, solo me dice que la nota es diferente al inicio y al final. No me está diciendo cuándo es mayor. ¿Ya? Pero aparte tengo esto, ¿no? Tengo esta hipótesis alterna que me dice que la media de las diferencias es menor a 0. ¿Qué significa esto? Esto de acá, ¿no? Si la media de las diferencias es menor a 0, como pasa acá, esto quiere decir que la nota del inicio es menor y a esta nota yo le estoy restando una nota mayor. Y por eso la diferencia me sale menor a 0. Ya nuevamente. Si la nota del inicio es menor,
y la nota al final es mayor y yo resto una nota menor menos una nota mayor, me va a salir una diferencia negativa, ¿no? Una diferencia menor a cero, que es esta hipótesis alterna, ¿no? Me dice, hipótesis alterna, la media de las diferencias es menor a cero. Esto quiere decir, en otras palabras, que la nota al inicio del curso era menor que la nota después del curso, ¿ya? Entonces yo puedo ver, ¿no? Ok, la hipótesis alterna que se me presenta aquí al medio solo me dice que son diferentes. Si quiero saber cuál es mayor, puedo irme a las hipótesis alternas que tengo a los costados. Y si me voy a esta de acá, me dice que la media de las diferencias es menor a cero, el valor de P también es menor a 0.05, entonces yo concluyo que la media de la nota antes del curso es menor a la media de la nota después del curso. Es un poco complicado, pero solamente es saber que estoy restando la nota del inicio menos la del final, y si es que la inicial es menor y hago la resta, me va a salir un número negativo. Y ahí es este escenario de acá. ¿Esta parte se entiende? O sea, tengo mi hipótesis mi hipótesis nula, que es que las dos notas son iguales, antes y después, pero tengo varias alternas, ¿no? La alterna del medio me dice que simplemente no son iguales, mientras que la de la izquierda me dice que la nota al inicio es menor que la nota al final, y la de la derecha me dice que lo inverso, ¿no? Que la nota del inicio es mayor que la del final. Y cuando veo el valor P, la que es estadísticamente significativa es esta de acá, ¿no? O sea que la nota al inicio del curso es menor que la nota después del curso. ¿Esto queda claro? Ok. Entonces esto es algo que se puede ver acá con la prueba T para muestras pareadas, pero también lo van a ver en regresión lineal, ¿ya? Porque en regresión lineal van a ver la diferencia de media, ¿ya? Pero igual acá están viendo la media de las diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta aquí hemos visto que yo partí de una pregunta que era esta, el efecto, digamos, de un curso sobre el conocimiento. En otras palabras, quiero saber si las notas son iguales o si cambian. Vimos que como era el mismo alumno que le tomaba la prueba al inicio y al final, estas muestras o estos datos eran pareados. Luego vimos los supuestos, ¿no? Vimos los supuestos, evaluamos la normalidad, decidimos que sí se cumplía, corrimos nuestra prueba T para muestras pareadas, sabiendo cuál era nuestra hipótesis nula, y luego vimos cuál era la hipótesis alterna. Adicionalmente puedo ver la otra alterna, que es esta de acá, y concluir también que la nota de inicio fue menor que la nota después del curso, ¿ya? Entonces, si es que no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es muy parecido, ¿ya? Solo que acá no es un curso, es una intervención educativa, ¿ya? Pero bueno, deseo evaluar el efecto de una intervención educativa en las notas de los alumnos de un curso. Igual voy a tener una nota pre-intervención educativa y una nota post-intervención educativa. En este caso, ¿qué prueba de hipótesis utilizaría? Ya mencionan que sería la misma. Uh-huh. Es un escenario muy parecido, ¿no? Prácticamente es la misma pregunta. Ya, entonces, sí, puedo plantear utilizar esa prueba. La T para muestras pareadas, porque igual tengo el efecto de una intervención educativa, voy a tener notas de los alumnos antes de la intervención y después de la intervención, los datos van a estar pareados. La nota es una variable numérica y entonces voy a
intentar hacer una prueba T para datos pareados. Entonces ustedes ya saben cuáles son los supuestos y son estos de aquí. Entonces quiero que chequeen su do file. En su do file tenemos las siguientes variables, ¿no? W1 y W2. Claro, entonces vamos a ver los supuestos. Los primeros era la variable dependiente es numérica, es similar, ¿no? Es una nota, está en intervalo. Luego, observaciones independientes, vamos a asumir que cada participante es independiente del otro. Y me quedaría distribución normal. Ya, entonces ustedes ahorita van a ver su file, van a chequear sus variables para el ejercicio 2, acá dice ejercicio 2, las variables que van a usar son W1, que es la nota pre-intervención, y W2, que es la nota post-intervención. Entonces van a chequear si la distribución es normal, y me lo colocan en el chat, y luego vamos viéndolo conmigo, ¿ya? La primera es normal. ¿Ya? Ya, más o menos, ¿no? La primera podría ser normal. Ya la nota post-intervención, vamos a verla. Por acá dicen que no es normal o que no parece. Ya no, esto no es, ¿no? Entonces, si con la primera pudimos ser un poco flexibles, aquí ya se recontranota que tengo una distribución bien asimétrica, ¿no? En verdad solamente tengo una cola hacia el lado izquierdo y ya, esta es la nota. O esta es la distribución. Ya, entonces, esto de aquí no es normal. Entonces, teníamos nuestra pregunta, que era similar a la anterior. Planteamos que podría utilizar una prueba T para datos pareados, pero el supuesto de esta prueba era la normalidad de los datos. Ahora aquí no se está cumpliendo la distribución normal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una prueba que no tenga como supuesto la distribución normal de los datos. ¿Ya? Y esta prueba, como se imaginarán, es la Wilcoxon, ¿ya? O la prueba de signos y rangos. Entonces, esta prueba nos ayuda a comparar dos grupos relacionados o dos muestras pareadas, como los mismos ejemplos que habíamos visto antes, las notas de los alumnos antes y después de un curso, el IMC antes y después de una intervención, y lo que cambia es esto, la hipótesis nula. Si ustedes recuerdan, la hipótesis nula para la prueba T con muestras pareadas era que la media de las diferencias era igual a 0. En este caso no hablo de la media, porque no es normal la distribución de los datos. Entonces no vamos a usar una prueba paramétrica, las paramétricas asumen una distribución normal, la distribución normal, como ya saben, se va a definir por la media y la desviación. En este caso, como la distribución no es normal, no puedo usar la media, y lo que voy a hacer es usar la mediana. Entonces, la prueba de hipótesis para esta prueba Wilcoxon de rango, lo que hace es, no me compara directamente la mediana, ¿ya? Porque cuando han visto la teoría, han visto que lo que se hace es hacer una diferencia, asignar puntajes y luego sumarlos. Pero lo que me está diciendo o está haciendo es darme una idea de posición. Entonces, indirectamente nos está comparando una mediana. Ya nuevamente, no es exactamente la mediana, porque esta sería la prueba de la mediana, ¿no? Pero lo que está haciendo es ver la distribución o la mediana de las diferencias de mis notas o de mis variables al inicio y al final, o antes o después. En Wilcoxon sí, eso lo vamos a ver, pero es un supuesto que vamos a ser flexibles porque la verdad no sabía cómo hacer que se parezcan tanto. ¿Ya?
Pero entonces la hipótesis nula va a ser esta: la mediana de las diferencias es igual a 0, y la alterna es que la mediana de las diferencias es diferente a 0. Entonces, los supuestos que les he colocado acá son estos dos. La variable dependiente es numérica, al menos en escala ordinal, que sí se cumple, y luego las observaciones independientes. Cada participante es independiente de los otros participantes, que es similar a la prueba T pareada. Acá no les he puesto la distribución normal de los datos porque no es necesario, pero lo que menciona su compañero es cierto. Wilcoxon tiene otro supuesto, y es que las distribuciones son similares. Entonces lo que yo espero acá es tener dos distribuciones muy parecidas, que en este caso quizás no se cumple, pero espero tener dos distribuciones muy parecidas y que la diferencia esté en la posición, ¿no? O en la mediana. No, porque aquí tenemos muestras pareadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es correr esta prueba, que es la prueba del signo rango. ¿Ya? La Mann-Whitney es la rank sum, o sea, rango suma, y la prueba de Wilcoxon es la de signo rango. ¿Por qué signo rango? Porque primero resto, o sea, calculo la diferencia entre una nota y la otra, y luego obtengo los rangos, y de acuerdo a eso es que se obtiene el estadístico de prueba. Entonces, si van a su do file, el supuesto que hemos evaluado de normalidad, nuevamente lo hemos hecho solo con el histograma para no complicarnos mucho, y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar este comando que dice sign rank, signo rangos, y me dice W1, que es la nota preintervención, igual a W2, que es la nota postintervención. Esto de aquí es el comando para esta prueba. Entonces lo vengo a correr y van a obtener esta salida, ¿no? Todos están aquí, todos pudieron obtener la salida. Ay, perdón, sí, ya, entonces, ya, pues si pudieron obtener esta salida, vamos a ver acá algo similar. Al inicio de la salida, en la parte superior, voy a ver el nombre de la prueba, o perdón, el comando, luego el nombre de la prueba, que es complicado, es la prueba de signo rango de Wilcoxon. Y acá tengo un resumen. Ya, entonces es signo rango porque primero resto el valor de mi nota preintervención menos mi nota postintervención, y esto me va a dar algo positivo o negativo. Y acá lo que se hace es brevemente cuento cuántos positivos, cuántos negativos, y voy obteniendo la suma de los rangos. O sea, los valores los voy ordenando de acuerdo a su posición y voy obteniendo mi estadístico de prueba. ¿Ya? Esto ya lo deben haber visto en la parte teórica. Y lo que yo voy a ver al final es recordar que mi hipótesis nula, acá me lo ponen así directo. La variable inicial es igual a la variable final, que se refiere a la variable, o mi nota preintervención es igual a la final. Nuevamente acá estamos comparando los rangos, o si quieren la mediana antes después. Y la prueba me va a botar un valor P, que es este que tengo acá abajo, ¿no? Y me sale 0.028. Entonces, nuevamente, cuando tengo una prueba de hipótesis, veo si este valor es menor a 0.05. ¿Ya? Y si es menor, puedo concluir que esto es estadísticamente significativo
y voy a rechazar mi hipótesis nula, que me dice que las notas al inicio y al final son iguales, y puedo concluir que no son iguales. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Ok. Ya, entonces hemos hecho nuestro segundo ejercicio, ahora hemos usado la prueba de Wilcoxon, ¿no? Ya, chévere, igual si no se entiende me tienen que avisar porque, no sé, se me hace un poco difícil la interacción así. Ya, y ahora tenemos un tercer ejercicio que lo van a hacer ustedes. Acá dice, deseo evaluar el efecto de una intervención de actividad física sobre la presión arterial sistólica de voluntarios sanos. Tengo dos variables. Mi primera variable es BP1, es la presión arterial sistémica, lo he puesto, sistólica, preintervención, y la presión arterial sistólica postintervención. Estas son mis variables. Si es que ustedes ven su base de datos, es la variable BP1 y BP2. Entonces, primero, si ven esta pregunta, ¿qué prueba de hipótesis utilizarían? Ya, por ahí dicen T. ¿Alguna otra opinión? T. T student para muestras independientes. Ya, entonces, si es que vemos la pregunta, puedo plantear T, ¿no es cierto? Luego tengo que ver mis supuestos. Eran estos de acá. Variable numérica, sí, es la presión arterial, es una variable numérica. Observaciones independientes, sí, cada paciente va a tener su presión independiente del otro. Y luego es distribución de los datos. Ya, entonces por ahí ya están viendo la normalidad, me dicen que no son normales, las distribuciones no son normales, y que podríamos usar Wilcox. Ok. Entonces, si es que vemos, tenemos esto, ¿no? Ya, acá definitivamente no son normales las distribuciones, y lo que vamos a hacer es utilizar la prueba de Wilcoxon. Entonces, cuando ustedes hacen la prueba de Wilcoxon, bueno, estos son los supuestos, y su hipótesis nula era que los valores iban a ser similares, o las medianas iban a ser similares, y la alterna es que no, ¿no? Entonces, cuando corren la hipótesis, ¿qué es lo que obtienen? Wilcoxon. ¿Y cuál será la conclusión? ¿Habrá diferencias o no habrá diferencias entre la presión arterial al inicio o al final? Rechazamos la nula, ¿no es cierto? Obtengo este valor de P, que es menor a 0.05, y diré que los valores de presión arterial sistólica al inicio, o antes de la intervención y después de la intervención, son distintos. Ya, si quiero saber distinto en qué sentido, podría ver acá en mi resumen. La resta del inicio menos el final es positiva, o sea que al inicio tenía más presión que al final. Se ha reducido. Lo puedo ver acá. Nuevamente, esto es una prueba no paramétrica, estamos viendo los resultados rápidamente, pero ya cuando lleguen a regresiones van a poder calcular tamaños de efecto, ¿ya? Pero acá simplemente al ojo veo esta tablita resumen donde me dice que la resta entre el valor inicial y final tengo más resultados positivos, casi todos son positivos.
O sea que la presión se ha reducido. ¿Ya? O sea que mi intervención quizás funciona. Ya, genial. Ya, entonces ya están listos para estos escenarios de variables numéricas versus una categórica cuando los datos están pareados, ¿no? Ya, genial. Entonces, esto ya lo vimos. Ya, lo que vamos a ver es esto de aquí. Tengo otro ejercicio más, que es el ejercicio 4. Acá me dice, quiero evaluar si existen diferencias entre las notas de los alumnos otra vez, pero acá me dice de 3 aulas distintas. Yo voy a tener dos variables. La variable nota del curso y la variable grupo o aula, ¿ya? Son 3 grupos o 3 aulas diferentes. ¿Qué prueba podré utilizar aquí? Utilizar este student. Ya, chévere. ANOVA, ¿no es cierto? ¿Por qué ANOVA? Porque yo no estoy hablando de 2 grupos, estoy hablando de 3 grupos y no estoy hablando de datos pareados. Estoy hablando de muestras independientes, ¿no? Son alumnos de diferentes aulas, ¿no? Entonces, en este escenario es un escenario distinto. Tengo una variable numérica que otra vez es nota y tengo una variable categórica que tiene sus 3 categorías, sus 3 grupos, ¿no? Y quiero hacer esta comparación. Entonces, ¿qué prueba de hipótesis podría utilizar ANOVA o Kruskal-Wallis dependiendo de los supuestos? Vamos a ver primero ANOVA. Entonces, ¿cuándo puedo usar ANOVA? Cuando quiero comparar 3 o más grupos. Entonces, ¿qué es lo que chequeo? O ejemplos potenciales, comparar las medias de las edades de los alumnos de 3 universidades distintas, ¿no? Tengo una variable numérica que es la edad y tengo 3 universidades distintas, son 3 grupos. Luego tengo el IMC de acuerdo a la actividad física, leve, moderada, severa. Tengo el IMC, que es una variable numérica, y tengo 3 grupos, los que hacen actividad física leve, los que hacen moderada y los que hacen severa. En este tipo de preguntas yo puedo usar ANOVA. Luego tengo mi hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que las medias de cada grupo son iguales entre sí. O sea, la media del grupo 1 igual a la media del grupo 2 igual a la media del grupo 3. La hipótesis alterna me dice que al menos una media es diferente. No me dice cuál, solo me dice al menos una es diferente. Este es ANOVA. Y también tiene sus supuestos. Primero que la variable independiente es numérica en escala de intervalo razón, que nuevamente es la nota, vamos a decir que sí se cumple este supuesto. Luego tengo las observaciones independientes, o sea que las notas de los alumnos son independientes entre sí. Y luego tengo la distribución normal de los datos y las varianzas homogéneas. Entonces, vamos a ir a su do file y acá, como ustedes pueden ver, hay un cambio en la base de datos. ¿Ya? Ya no vamos a usar nuestra base o el Excel que usamos al inicio en la hoja 1, sino que vamos a usar los datos que están en la hoja 2. Entonces, nuevamente quiero que hagan o que importen los datos, y para eso hay dos formas, ¿no? Como ya tienen el comando arriba, pueden simplemente copiar la ubicación de su archivo y pegarlo acá. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque yo ya les puse un comando y acá ya me especifica que es la hoja 2 en vez de la hoja 1. Y, o sea, pueden copiar el primero, pegarlo abajo y reemplazar hoja 1 por hoja 2. Opción 1. La opción 2 es que importen de nuevo. Le dan clear y luego se van a archivo, importar, hoja de cálculo en Excel, luego se van a su Excel y, ojito, acá ya no coloco hoja 1, sino que marco hoja 2.
Ya esa sería la única diferencia. Me voy nuevamente a archivo, archivo, importar, hoja de cálculo Excel. En explorar voy a seleccionar mi Excel y acá voy a cambiar, en lugar de hoja 1, selecciono hoja 2 y voy a marcar esta opción de importar primera fila como nombre de variable. Ya, entonces me avisan si todos pudieron abrir esta segunda hoja, o bueno, la segunda base, mini base. Le dan OK y se va a abrir. ¿Ya? Ya, genial. Entonces, si ustedes ven, esta base solo tiene dos variables, nota y grupo, ya que son las que estábamos conversando en el ejemplo, nota y grupo. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianzas. Y yo voy a ver si la distribución de mi variable numérica, o sea, de la nota, es normal a lo largo de los grupos. Entonces, si ustedes ven el do file, luego de que ustedes copien su comando para importar la base de datos, van a tener este segundo comando que dice histograma o hist, nota, que es la variable numérica, coma, by grupo. Entonces van a seleccionar esto y lo van a correr. Si quieren le ponen el norm también para que salga la distribución, más o menos. Ya, y si ustedes ven esto, ¿podrán decir que la distribución es normal o no para los tres grupos? No, y haciendo estrictos quizás no, ¿ya? Ajá, no parece tanto. ¿Ya? Ya, a ver, es bien subjetivo, ¿ya? En verdad, las tres distribuciones son iguales porque simplemente las he copiado. Así que el uno, el 2 y el 3 son iguales. Pero para motivos del... Sí, sí, en verdad son lo mismo. Ya, pero para motivos del ejercicio vamos a decir que sí siguen una distribución normal, ¿ya? En verdad no es normal porque pueden ver que acá la distribución es un poco picuda, ¿no? Esto está muy, digamos, el valor central está muy arriba, quizás habría que repartir los datos entre esta columna y esta de acá, ¿ya? Pero por motivos del ejercicio vamos a decir que es normal, porque si no, no podríamos seguir. Entonces, el primer supuesto que teníamos era esta normalidad y luego estaba la homogeneidad de varianzas. La homogeneidad la vamos a ver junto con el comando de la NOVA. ¿Ya? Entonces, hasta acá podríamos decir que sí. Luego tienen un segundo comando que dice one way, que es el comando de ANOVA. Luego dice nota, que es su variable numérica. Y luego dice grupo, que es su variable categórica. Y coma tal. Entonces le van a correr ese comando. Y si hacen eso, claro, ahí cambian las variables. Ya, y si hacen eso van a obtener esta salida. Perdón, van a obtener esta salida, no la otra. Ya, entonces van a obtener esta salida en el stata. Entonces acá lo que tienen es, como le he puesto el coma tab, me va a salir un resumen en la parte de arriba, donde tengo para cada uno de los grupos, 1, 2, 3, la mediana y la desviación, ¿ya? La desviación estándar. Entonces puedo ver que para el grupo 1, perdón, la mediana no la media, para el grupo 1 la media era 12,
la desviación era 1,15 y la frecuencia era 10. Y así puedo ir viendo. Uh-huh. Entonces, la homogeneidad no la hemos visto, ¿no? Uh-huh. Pero si ustedes ven las desviaciones son todas igualitas. Y acá al final me muestra el test de homogeneidad de varianzas, donde puedo tener este resultado. Ya, entonces, antes de leer los resultados de la ANOVA, vamos a ver este supuesto que era la homogeneidad. Entonces, ¿cómo veo la homogeneidad? Puedo ver acá las desviaciones y son iguales, ¿ya? Como les digo, simplemente jalé la misma distribución y le puse más o menos ciertos puntos, ¿ya? Entonces, la desviación es lo mismo, o sea, la varianza es la misma. Pero lo que ustedes van a hacer es ver el test de homogeneidad de varianzas. Entonces, para el test de homogeneidad de varianzas, ¿qué es lo que tienen acá al final? Tienen que la variable nula, perdón, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Ya recuerden, la nula siempre me va a dar igualdad. Las varianzas son iguales. La alterna es que no son iguales. Y mi regla de decisión es la misma. Si tengo un valor de P, no tienen que salir exactamente las mismas. Sale igual porque yo hice que salga igual. Pero lo que van a hacer ustedes es guiarse del test de homogeneidad de varianzas que estamos viendo acá al final. Ya, entonces la hipótesis nula de este test es que las varianzas son homogéneas o iguales, y la regla de decisión es similar a todas las pruebas de hipótesis. Si mi p-valor es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula. En este caso es mayor a 0,05. Entonces no rechazo la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis nula, y lo que la hipótesis nula me decía era que las varianzas eran similares, homogéneas. ¿Ya? Entonces, esto nunca lo van a encontrar, o sea, igualito no, solo en este caso porque es un ejercicio y lo he hecho a propósito así. Por eso lo que ustedes tienen que chequear es lo que está al final. ¿Ya esto se entiende? Ven la prueba de homogeneidad de varianzas y nuevamente la hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas. Si el p-valor es mayor a 0,05, no rechazo la nula, si es mayor, y me quedo con esta hipótesis nula y digo que las varianzas son homogéneas. Entonces cumplo mis supuestos y hago mi análisis. El valor P, no. O sea, aquí en esta salida hay dos pruebas de hipótesis. La que está acá al medio, donde dice análisis de varianza, es el ANOVA. Y el valor P que tienen acá, probabilidad mayor F, este es el valor P de la ANOVA. Pero lo que yo estoy enseñándoles ahorita es este que está al final. Es el test de homogeneidad de varianzas de Bartlett, que tiene otro valor P que está acá al final. Entonces este otro valor P que le sale 1 es el que estamos viendo para la homogeneidad de varianzas. Una vez que vemos que sí las varianzas son homogéneas, voy a ver la salida de acá, ¿no? Entonces veo la ANOVA. La ANOVA ya la presentación es diferente. Voy a tener varias cosas. Voy a tener las diferencias entre grupos, la que es, o la parte de la varianza que tiene que ver dentro de grupos. Recuerden que acá tenemos 3 grupos. La primera parte me está comparando diferencias entre la media de todas las notas y la media de cada grupo. Y luego tengo within groups, me compara la media del grupo y cada persona dentro de este grupo. O sea, la diferencia entre cada persona del aula 1 y la media del aula 1.
y el between groups me dice la diferencia entre las notas, el promedio de las notas de todos los alumnos de todas las aulas y el promedio de la nota del aula. Ya, entonces la varianza la estoy partiendo en between groups, que es entre aulas, en nuestro ejemplo, y el within groups, que es dentro del aula. ¿Ya? Y esto de acá me sirve para hacer el cálculo de mi estadístico de prueba, que es el F, para la ANOVA, y lo que yo voy a usar para mi decisión, finalmente, es este valor de P, que es el P del F, ¿no? El F es el estadístico de prueba para la ANOVA. Y me da, y nuevamente hay que recordar que la hipótesis nula para esta prueba era que las medias eran iguales. Entonces acá me dice que el valor de P es de 0.62. Si me sale que es 0.62, rechazaré o no rechazaré la hipótesis nula. Si me sale P 0.62. Ya, no la rechazo, ¿no es cierto? Entonces me quedo con la hipótesis nula y lo que voy a decir es que las medias de las notas de las 3 aulas van a ser similares. ¿Ya? Porque mi pregunta era esa, ¿no? Si hay diferencias entre las notas de las 3 aulas. Entonces, no rechazo la nula, me quedo con esta igualdad que implica la nula y digo que las medias de las notas de las 3 aulas son similares. Entonces, hasta aquí hemos visto ANOVA. Ya esto lo vamos a omitir, ¿no? Porque ese es otro ejemplo. Entonces, hasta ahí tenemos ANOVA. Lo que quiero que vean ahora es el ejercicio número 5. A ver, quizás antes de pasar... Ya, antes de pasar al 5, vamos a ver este último comando que tienen acá, que es el Bonferroni. Ya, en caso de que hubieran encontrado diferencias entre los grupos, acá no, en caso de que hubieran encontrado diferencias entre los grupos, o sea que este valor de P hubiera sido menor a 0.05, lo que tendrían que hacer luego es encontrar entre qué grupos había la diferencia, ¿ya? Y para hacer eso se usa una prueba post-hoc que se llama Bonferroni. Entonces, si ustedes ven su do file, el siguiente comando sirve para hacer esta prueba. Y ahorita no es de tanta utilidad porque hemos visto que no hay diferencias entre los grupos. Ya, pero mejor se los explico ahora porque en mi otro ejemplo creo que tampoco hay diferencias. Entonces, si ustedes corren esa prueba, les va a salir lo mismo, les va a salir el ANOVA y al final les va a salir el Bonferroni. El Bonferroni compara o sea, cada grupo versus los demás grupos. Entonces tengo, por ejemplo, acá el aula 1 o el grupo 1 versus el grupo 2. Luego tengo el aula 1 versus el 3. Y luego tengo el aula 2 versus el aula 3. O sea, me compara todos contra todos. Y nuevamente, la hipótesis nula es que las medias de las aulas que estoy comparando son iguales. Y la hipótesis alterna es que las medias de las aulas que estoy comparando no son iguales. Entonces, el valor P es este de acá. Ya me sale 1 porque, como habrán visto, no había diferencias entre grupos. Entonces, si es que hubiera alguna diferencia entre grupos, obtendría un valor P menor a 0.05. Y donde encuentro el menor a 0.05, diría que hay diferencia entre esos dos grupos. No sé si esto queda claro. En verdad el ejemplo no ayuda porque acá no hay diferencia. Ok.
Ya, genial. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta prueba la uso cuando encuentro diferencias entre grupos, entre las notas de los grupos. Si es que no encuentro, no tiene sentido usar el Bonferroni, porque el Bonferroni me va a decir que todas son iguales, ¿no? Que es lo que ya nos dijo Anova antes. Pero en caso haya diferencia, puedo correr esta prueba post-hoc y ver entre qué grupos se encuentran las diferencias. Ya, entonces volviendo con los slides, que perdón, acá sí no coincide. Ya. Entonces, volviendo con los slides, tenemos un último ejercicio, que es el ejercicio número 5. Acá dice, quiero evaluar si existen diferencias en la presión arterial. Igual, vamos a trabajar con presión arterial sistólica en pacientes con 3 enfermedades diferentes. Entonces, en este ejercicio yo voy a tener la presión arterial sistólica, luego voy a tener enfermedades que van a ser 3 enfermedades diferentes. Entonces, ¿qué prueba de hipótesis podré utilizar en este ejercicio 5? Kruskal-Wallis o ANOVA. Ya, entonces igual, ¿no? Tengo una variable numérica que igual es la presión arterial sistólica y tengo 3 grupos, ¿no? Que acá son enfermedades, pero es muy similar. Entonces podría usar ANOVA o Kruskal-Wallis. Nuevamente vamos a ver si se cumplen los supuestos. Entonces, para este ejercicio, en su do file hay que cambiar otra vez de base. Sí, sorry por eso. Van a seleccionar el comando que está acá. Es un ejercicio que ya se encuentra en Stata. Entonces simplemente seleccionen este comando que dice use http ejecútenlo y van a abrir una nueva base de datos. Y es una base de datos que tiene 3 variables. Tiene la variable droga, la variable fármaco, la variable enfermedad y la variable systolic, que es la presión. ¿Todos pudieran abrirlo? Ya, chévere. Ya, entonces van a evaluar los supuestos de ANOVA y me van a decir qué es lo que encuentran. Somos del otro. Ya, por acá dicen que no es normal. ¿Alguien más? ¿Será normal o no será normal la distribución de mis datos? No sale normal. A ver, vamos a verlo. Ya. Ya, entonces, si es que veo nuevamente, no evalúo la normalidad para los 3 grupos. En este caso, el comando sería histogram, mi variable numérica, coma, by, y mis grupos, ¿no? En este caso, la variable se llama disease, que son las diferentes enfermedades, y cuando yo corro el comando me sale esto. Entonces yo veo esto y digo, ok, estas distribuciones no son normales, entonces no puedo utilizar ANOVA. Entonces, ¿qué opción me queda si no puedo usar ANOVA? Para arriba ya está, ¿no? Y así no puedo usar ANOVA, tendré que usar Kruskal-Wallis. Ya, entonces Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica que se puede usar en el mismo escenario. Me dice comparar 3 o más grupos, los mismos ejemplos que les puse antes. Acá comparo medianas, ¿ya? Mediana de edad de los alumnos de 3 universidades diferentes, puede ser el IMC, de acuerdo a la actividad, qué sé yo. Y acá lo que cambia es mi hipótesis nula. Acá la hipótesis nula es que las medianas de los grupos son iguales. Y la alterna es que al menos una mediana
es diferente, ¿ya? Entonces, similar a la ANOVA, solo que acá el cambio media por mediana. Y los supuestos son estos, ¿no? La variable dependiente es numérica, al menos en escala ordinal, las observaciones son independientes y lo que no les he colocado porque no se cumplía era que las distribuciones son similares. Ya las distribuciones, lo ideal sería que, si es que ustedes ven las distribuciones de estos datos, todas tengan la misma distribución y lo que cambie solo sea la posición, la mediana. Ya, pero en este caso no se cumple. Solo les digo para que lo tengan en cuenta. No, no quiere decir que no haya ningún otro supuesto, simplemente no lo he colocado ahorita, ¿ya? Pero tiene que ver con las distribuciones no son necesariamente normales, pero son similares entre los grupos. Y si es que cumplo con los supuestos, puedo correr. Sí, al menos en escala ordinal. Entonces, luego de ver los supuestos, podría correr la prueba. Ya, entonces tengo el comando es kWalis systolic, que es mi variable numérica, coma by disease, que es mi variable cuando las variables es que ahí tendríamos un problema. Si es que son similares, puedo decir que lo que está variando es la posición, o sea que lo que es diferente son las medianas de cada grupo. Si es que no, esta prueba de Kruskal-Wallis es similar a la prueba de Mann-Whitney porque lo que te dé son posiciones o rangos. Entonces lo que podrías decir es que quizás no es que las medianas sean iguales o diferentes, sino los rangos. Puedes usar la misma prueba, pero la conclusión cambia un poquito. Ok. Ya, entonces vamos a correr la prueba. Sí, en verdad, si desean les mando literatura para que revisen luego, pero no quería complicarles más porque ya me parecía que era bastante complejo. Entonces, sí, ya, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se corre la prueba. Entonces el comando es kWalis, tengo mi variable numérica, que es systolic, coma, by mi variable categórica, ya que sería disease. Entonces voy a correr este comando y voy a obtener mi salida en stata. Y nuevamente al inicio le sale el nombre, el comando, el nombre de la prueba, y esto es lo que les menciono. Si recuerdan cuando vieron Mann-Whitney, lo que hacía Mann-Whitney era rank sum, ¿no? Obtener los rangos, o sea, ordenar todos los valores de menor a mayor y luego sumar las posiciones para cada grupo. Entonces, lo que hace Kruskal-Wallis es lo mismo que el Mann-Whitney. Ordena las posiciones de menor a mayor, obtiene estos rangos y los suma. Entonces, por eso les mencionaba esto, ¿no? Si las distribuciones son similares, yo podría decir que estoy comparando medianas, o sea, posiciones medianas. Si es que no son iguales, yo podría decir que estoy comparando los rangos, ya que sería un poco extraño, pero sí lo podría decir. Entonces lo que vamos a ver acá es esto, y en el resumen me sale para cada grupo que es cada enfermedad, tengo 19, 19, 20 observaciones y tengo la suma de los rangos. Entonces acá tengo dos pruebas de hipótesis. Tengo la primera donde no hay empates, o sea, donde los valores eran diferentes entre sí, y tengo la segunda donde hay empates. Ya, entonces, esto lo he estado buscando porque acá no me dice si es que hay o no hay empates, pero pueden usar el último comando que les he colocado ahí, que es
isID systolic básicamente me dice si es que hay, o sea, si es que los valores de mi variable numérica son diferentes para cada observación. Acá me dice que no, ¿no? Que los los valores de mi variable numérica no identifican de forma única cada observación, o sea que se van repitiendo. En otras palabras, esto quiere decir que hay empates. Y de esa forma un poco simple podríamos decidir entre cuál de estas dos utilizar. Si usar la prueba simple, digamos, o la que considera empates. Entonces utilizaría la que considera empates y acá veo que mi valor de P es este de aquí, 0.2813. Entonces, nuevamente, si es menor a 0.05 rechazo la hipótesis nula y si es mayor no la rechazo y diré que las las medianas de las presiones arteriales de la enfermedad 1, 2 y 3 eran similares, ¿ya? Porque no rechazó la hipótesis nula. No sé si esto queda claro o no. Ok. Ya, genial. Ya, entonces ha sido bastante largo. No sé si es que hay alguna pregunta. Ya. Lo del empate se refiere a que si es que no hay valores en los mismos rangos, ¿no? Porque si se acuerdan cuando vieron Mann-Whitney, tenían que ordenar los datos de menor a mayor y colocarle un rango de acuerdo a la posición del dato. Entonces, uy, ya ahorita vemos el error. Ya, entonces nuevamente, cuando hacía el Mann-Whitney tenía que ordenar de menor a mayor y poner los rangos. Es similar en el Kruskal-Wallis. Voy a ordenar de menor a mayor y voy a poner los rangos y luego voy a sumar los rangos de acuerdo a los grupos, que son los 3 grupos. Entonces los empates se refiere a que hay varias observaciones que tienen el mismo rango. ¿Por qué tienen el mismo rango? Porque tienen el mismo valor. Entonces una forma de ver si es que hay empates es usar este comando de acá, que lo que hace es decirme si mi variable numérica toma valores diferentes para cada una de las observaciones. Si acá me dice que la variable numérica, que es systolic, no toma valores únicos para las observaciones, esto de acá, en otras palabras, quiere decir que hay valores de presión arterial sistólica que se están repitiendo de observación a observación. O sea que esto se va a traducir en que cuando yo ordene de menor a mayor voy a tener empates, porque voy a tener valores de presión arterial sistólica que se van repitiendo. Ya, entonces esto es lo de los empates. Ya luego dice, cuando tenía que correr el comando. Qué raro. Esa. Ah, puedes chequear si es que está separado. ¿Está junto, sign rank todo junto o está sign espacio rank? Porque
Ya, creo que él sí. Voy a chequear qué es lo que podría estar pasando con el comando, ¿ya? Porque a mí sí me sale, me parece raro que salga lo del legend. Pero voy a chequear qué es lo que podría estar pasando y, y te aviso. O sea, quizás le pides a Pedro mi número y te aviso. Y ahí la otra pregunta es si las distribuciones no son parecidas, ¿qué, ¿qué pruebas estaríamos usando? Entonces es esto, ¿no? Eh, o sea, la forma de entenderlo, según lo que he estado revisando, es que si las pruebas son parecidas, la diferencia entre uno y otro grupo no va a ser la forma de la distribución, sino que va a ser la posición de la mediana. Mientras que si no son, nuevamente según lo que he chequeado, eh, podría usar la prueba, pero no concluyo que las distribuciones son iguales y que la diferencia es la mediana, sino que concluyo que los rangos son distintos. Pero es la misma prueba que estoy usando. O sea, en el caso de Kruskal-Wallis, que es lo que hemos visto, es Kruskal-Wallis, pero habría que tener cuidado con la interpretación que se da a la prueba. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿le leo las de Facebook? Sí, sí. Ya veo. A ver, acá dicen, buenas noches, solo se evalúa siempre la distribución, las distribuciones iniciales y finales. Gracias. Está más o menos lo dijo en el minuto de cuando empezábamos a Nova. No sé qué será. Distribuciones iniciales y finales. Dice, Será para la pareada. creo que sí, estaba justo en esa parte más o menos. Sí, o sea, lo ideal sería chequear las dos, ¿no? O sea, la del inicio y la del final. Uh-huh. Porque por ahí chequeé también que, que colocaban como supuesto chequear la distribución de las diferencias. Pero también encontré que era chequear cada distribución antes y después. Entonces le coloqué esta de acá que me parece más entendible. Genial, doctora. La otra pregunta dice, ¿cuánto podrían o suelen variar las divisiones estándar siendo un P menor a 0.05 en ANOVA? Para la prueba para la prueba de igualdad de varianzas, me imagino. Yo Eh, creo que sí, doctora. claro, o sea, depende, ¿no? Como en toda prueba estadística, mientras más grande sea el n, eh, pues tienes más poder para detectar pequeñas diferencias. Entonces, si el n sigue aumentando y sigue aumentando, vas a poder encontrar diferencias en las desviaciones más pequeñas. Por eso hay que tener cuidado y por eso se usa también el método gráfico, porque en el método gráfico tú puedes ver las formas de las distribuciones también. Y lo ideal sería que si son normales, o sea, si son normales van a tener mucho parecido, digamos, ¿no? Entonces lo ideal sería ver eso. Y lo otro sería verlo acá. No es que hay un punto de corte, pero hay que tener en cuenta eso. Mientras más n, puedo captar o encontrar diferencias más pequeñas. Genial, doctora. Y hay una última de Josué y me dice, ¿cuál de estas pruebas, digamos, va a ser más común verla, digamos, dentro de nuestras investigaciones que generalmente vamos a hacer en general de todo análisis bivariado, ¿no?
Mm, hmm, Diría que depende mucho de la pregunta. Por ejemplo, no sabría. La verdad depende muchísimo de la pregunta. Por ejemplo, si es que están llevando patología experimental y tienen poquitas ratitas por grupo y tienen varios grupitos, si tienes 8 ratitas por grupo, tu distribución no va a ser normal, así que ANOVA no vas a usar. Van a terminar usando Cruz-Carwallis. Si tienes 2 grupos y son pequeñitos, no vas a tener distribución normal, así que van a terminar usando Mann-Whitney si es que no son pareados, o si son pareados, Wilcoxon, ¿no? Eh, Esos son como que los estudios que se ven en pregrado quizás más frecuentes. Luego, no sé, si es que ya hablamos de los otros estudios de en epidemiología, quizás que puedo tener bases un poco más grandes, depende de la pregunta que yo esté planteando. Cuando son simplemente asociación entre dos variables de muestras independientes, puedo usar chi cuadrado o t student, es lo más frecuente. Luego, para tener datos pareados, tendría que haber alguna suerte de intervención o alguna suerte de pre-post. Creo que quizás eso no sería tan frecuente. ¿Ya? Así que yo diría que estudios de pato experimental con poco n, que pueden tener varios grupos, van a ver las no paramétricas. Cuando vean estudios de epidemiología, análisis de base de datos secundario, dependiendo del tipo de variables, si son 2 categóricas, pueden ver chi cuadrado, si no podrán ver t para muestras independientes, y quizás lo más raro sería la T para muestras pareadas, ¿ya? Porque implicaría que hay un prepost, implicaría que hay una intervención o algo que está pasando, que no sé si es que van a hacerlo, ¿no? En pregrado, como que en un estudio. Pero depende muchísimo de la pregunta. Genial, doctor. Hay una pregunta más en el chat. Y para un estudio, para validar una prueba diagnóstica, ¿qué tipo de pruebas usaría? Ah, ya. Depende de la variable, pero eso no es lo que hemos visto ahora. Eh, a ver, yo puedo tener pruebas diagnósticas eh, y tener una prueba diagnóstica que me va a botar un resultado tipo un valor numérico, y que este valor numérico se va a convertir en tener o no tener enfermedad. Por ejemplo, no sé, ya yo trabajo en diabetes, ¿ya? Un punto de corte para hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7. Entonces, si tengo esto, puedo decir que tengo diabetes. Por ejemplo, con la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7. Y esto lo puedo contrastar versus el tener o no tener la diabetes, que puede estar definido con otra prueba. En este caso, si tengo mi variable categórica y categórica, no, perdón, numérica y categórica, puedo ver curvas ROC, puedo ver sensibilidad, especificidad, buscando algún punto de corte. Entonces, esa es una forma de verlo. Si es que tuviera, por ejemplo, pruebas diagnósticas tipo COVID, puede ser, o sea, que me sale positivo o negativo, digamos, si no, dos variables categóricas en este caso, ya no numérica versus categórica, sino categórica, hay otra prueba que ahorita se me ha ido el nombre, pero se los puedo buscar y pasárselos, porque la acabo de utilizar hace poco. Entonces tendría que buscarla, pero depende, o sea, si es, nuevamente depende de la naturaleza de las variables y de lo que yo estoy buscando.
Perfecto, doctora. Y hay una pregunta más de Alcides, dice, si es que en los estudios de sobrevida se pueden usar alguna de estas pruebas o solo se van a limitar al Kaplan-Meier y a las regresiones del log test. Yo diría que van a utilizar las regresiones, porque lo que están haciendo ya son cálculos un poquito más complejos, digamos. O sea, estás viendo seguimiento, o sea, es una persona que no tiene la enfermedad, pero que tiene el riesgo, o sea, que puede desarrollar el evento, digamos, y vas a tener un tiempo, y el tiempo puede tener censuras, o sea, que se puede perder antes del final, qué sé yo, y toda esa riqueza de los datos lo puedes captar en un análisis de sobrevida, pero con estas pruebas quizás no podrías, ¿no? Porque ¿qué podrías tener? O sea, sería un poco complicado. Si es un desenlace dicotómico hacia el final, quizás tendrías una categórica versus otra categórica, sería como que un chi cuadrado. Pero no, o sea, tendrías que tener el dato al final del estudio, ¿no? Si es que quieres tener toda la data del inicio al final, lo mejor sería utilizar estas regresiones, ¿no? O sea, no se me ocurre cómo lo haría con alguna de estas. Honestamente, perdería mucha data. Genial, doctora. Y lo que menciona acá, una última, perdón, una más de Josué Lai me dice, si es que, digamos, los estudios que para ser publicables con solo los análisis bivariados es posible que se puedan llegar a publicar o necesariamente pues tienes que ajustarlos o tienes que hacer regresiones para poder, digamos, tener alguna suficiencia para un artículo original, por ejemplo, ¿no? Ay, el problema de estas pruebas, como se habrán dado cuenta, tengo una prueba de hipótesis que me dice igualdad versus no igualdad, que yo puedo traducir en asociado versus no asociado, pero no tengo más, ¿no? O sea, no sé qué tanta es la diferencia entre un grupo y otro, no sé qué tan fuerte es la asociación entre una variable y la otra. Y estas cosas sí me las pueden dar las regresiones. Y esto lo van a ver cuando vean regresiones. Y ahí van a poder ver los estimados de efecto o las medidas de asociación. Entonces, es más rico decir la diferencia si, por ejemplo, si es que estoy comparando las medias de dos grupos, ¿ya? Es más rico decir, o sea, con una prueba de hipótesis yo podría decir llegar hasta las medias son diferentes, ¿ya? Podría llegar hasta la media del grupo 1 es mayor a la media del grupo 2. Pero con una regresión yo te puedo decir la media del grupo 1 es mayor a la media del grupo 2 en 2 puntos con un intervalo de confianza de tanto e incluso te puedo ajustar por variables confusoras. Entonces, la conclusión que puedes dar con una regresión es mucho más rica. Por eso depende qué es lo que están haciendo y a qué revista están apuntando. Nuevamente, o sea, si volvemos al ejemplo de lo que todos van a hacer, porque todos van a pasar por patología experimental, van a tener sus estudios, van a hacer estudios pequeños, no van a poder hacer regresiones. Pero si es que lo mandan a una revista donde se publican estudios de este tipo, experimentales, laboratoriales, donde los N suelen ser pequeños, pueden utilizar estas pruebas estadísticas que estamos viendo ahorita y no van a tener ningún problema. Pero si es que hacen un estudio epidemiológico usando una base de datos secundaria, ENDES, por ejemplo, que tiene Ns grandes, que puede soportar hacer una regresión y que además tiene una confusión tan grande porque no es un estudio experimental, sino que estoy viendo factores asociados con un montón de confusoras metidas ahí. Presentar una de estas bivariadas me va a decir, bueno, hay diferencias entre grupos, pero no me va a decir mucho más. En cambio, hacer una regresión me va a decir,
esta es la diferencia es de este tamaño, o la asociación es de este tamaño, y puedo ajustar por tal o cual cosa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como que no hay algo cerrado o fijo. Esto va a depender de su pregunta de investigación, el estudio que estén llevando a cabo y a qué revista están apuntando, ¿no? O sea, tampoco les voy a decir, no, si solo haces esto no se va a publicar porque es mentira, ¿no? Nuevamente, las de Pato Laboratorio, cuando son muestras pequeñas, sí se pueden publicar, pero un epidemiológico con estas sería bien difícil, ¿no? Genial, doctora Jessica. Y acá hay una acotación que dice, ¿se refería a la prueba de Friedman? A la prueba en relación diagnóstica, en relación a validación de pruebas, perdón. No, ya me acordé. Yo les estaba hablando de el CAPA, de concordancia. Ah, Sí, sorry, es que se me van los nombres. O sea, si son dos categóricas vas a ver concordancia, ¿no? O sea, dos pruebas que te van a dar resultado positivo o negativo, lo que se hace es como una tabla 2x2 y ves si concuerdan los resultados, y esto se traduce en el índice de capa. Esa es una forma. Pero nuevamente, si es que tengo una laboratorial numérica versus una dicotómica, no voy a usar capa, voy a usar curvas ROC, ¿no? O sea, incluso puedo encontrar puntos de corte para mi variable numérica y puedo encontrar sensibilidad, especificidad, BPP, BPN, todo esto, ¿no? Pero es diferente a lo que hemos visto ahora, porque pruebas diagnósticas es otro mundo, ¿no? Uh-huh. Genial, doctora, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más por esta parte de Facebook. No sé si alguno de los presentes tiene alguna más. Realmente muchísimas gracias, doctora. Realmente nos ha explayado bien toda la parte de las análisis bivariado, más o menos ya para poder entrar con esto a la parte de regresiones. Bueno, siempre agradecido por su apoyo, doctora, constante a la sociedad científica y bueno, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Ok, gracias por la invitación. Igual voy a buscarles lo de las pruebas no paramétricas, porque honestamente no las uso tanto, pero voy a buscar un poco más de información para que ustedes puedan tenerlo a la mano. ¿Ya? Y lo otro que es importante, ustedes tienen el help de Stata, entonces úsenlo. Ahí les van no siempre hay cosas teóricas, pero al menos hay explicaciones sobre los comandos. Y ahí me queda pendiente por ahí responder la pregunta de por qué no funciona el SignRank, que lo vemos por interno. Ya, pero gracias por la invitación y les estoy mandando cualquier cosa, material para que puedan revisar.